El mes de octubre es el más sonado y que posee mayor importancia que otros meses del año, ya que desde que empieza hasta que termina, contiene eventos tradicionales como el Señor de los Milagros, los dulces turrones de Doña Pepa y también Halloween, que es donde nos dedicaremos a hablar en este video. La fiesta de Halloween es una de las más esperadas por los niños de la casa. Un montón de dulces por comer y salir a pedir a las casas, tiendas y en algunos países como los Estados Unidos se aplica el truco o trato. Una tradicional prueba de carácter para quienes se nieguen a ser generosos con estos inocentes niños. Después de todo, es Halloween. Pero vayamos a los orígenes de esta peculiar fecha, que tiene por bien cerrar un ciclo dentro de este mes y con extrañas prácticas ocultistas. Pero hay muchas preguntas alrededor de Halloween, pues forma parte de nuestra cultura y deberíamos remontarnos a hace miles de años atrás, no muchos, si somos cristianos y creemos que han pasado 6000 años y que además acontecen y predicen una semana milenaria. Pero si no eres creyente, puedes imaginarte unos cuantos milenios atrás, donde tu imaginación te lleve. Lo importante es saber que Halloween ha pasado por severas evoluciones culturales tiene un significado y hoy en día la proviene del espiritismo y paganismo europeo de los primeros siglos antes de la era cristiana. Y todo empieza con los pueblos antiguos, esos que creían en los dioses, diosas, espíritus, chocarreros y almas en pena. Sí, efectivamente igual que ahora. Hace 2500 años atrás, si queremos ser exactos, existían unos guerreros llamados celtas, los que serían después los irlandeses europeos, que luego emigrarían a los Estados Unidos en un tiempo muy lejano. ¿Y qué sucedía con los celtas? Ellos celebraban el mundo de una manera diferente. Tenían su propio calendario y su fin de año era el 31 de octubre de nuestro calendario actual. Fin del verano e inicio del invierno. Pero ellos no pasaban por alto las estaciones verano e invierno, sino que tenían creencias supersticiosas y relacionadas al ocultismo. En la tradición celta primigenia, Halloween sería la celebración antigua de Samhain, la fiesta que marcaba el final de la época de cosechas y que significa final de verano. Además de Samhain, los celtas tenían otras fiestas paganas muy importantes. Pero como toda sociedad antigua, la religión de los celtas era politeísta, y por ende tenían algunos hombres elegidos como justos para ser los sacerdotes celtas, o llamados también los druidas. Su papel de los druidas jugaba un importante respecto a Samhain, ya que ellos tenían por bien dar a conocer las buenas noticias o malas acerca de los dioses. Entonces el papel de los druidas era el principal en la gran fiesta de Samhain. ¿Pero qué es Samhain? El origen de la palabra Samhain lo encontramos en el idioma gaélico escocés y significa fin del verano. Es considerada como la festividad celta del periodo pagano europeo más importante. En Samhain se celebra el Año Nuevo celta, con el que comenzaba la estación oscura.
Es un momento de transición y donde los dos mundos se comunican, tanto el de los vivos y los muertos. Es la puerta hacia el más allá. En la rueda anual, Samhain se sitúa entre Mabón y Yule. Se suele celebrar la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en el hemisferio norte y el 1 de mayo en el hemisferio sur. Las prácticas asociadas a Samhain son variables y muchas veces tenebrosas. Por ejemplo, los druidas hacían sacrificios humanos para predecir el futuro, además de ser mediums para ser guiados por los antepasados a la vida inmortal. Era el modo en que los celtas despedían el periodo de la fertilidad de la tierra y se adentraban en el invierno, marcando para ellos el inicio de un nuevo año. Las calabazas decoradas son el elemento más representativo del Samhain y parte de lo que ha perdurado con el paso de los años en cuanto a la parte estética del actual Halloween. En cuanto a la fiesta de Samhain, y según la tradición celta, se supone que los espíritus de los muertos volvían para despedirse de sus familiares. Se encendían hogueras para indicarles el camino, se les dejaba comida y dulces para mantenerlos contentos y alejar a los malos espíritus, y se hacían ofrendas a Morrigu, la reina de los demonios, y a Dagda, dios de la vida y de la muerte. El miedo era la principal razón de todo este tipo de prácticas. Los druidas o clase sacerdotal celta encendían nuevos fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Samhain. En estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas del fruto, animales e incluso seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el nuevo año que comenzaba. El fuego era un elemento central de la celebración, pues se creía que con ello se lograba espantar a los espíritus malignos, que, enfadados por haber sido castigados por el dios de la muerte, se dedicaban a hacer tetras a los vivos. La gente se ponía grotescas máscaras y danzaba alrededor de la gran fogata, pretendiendo que eran perseguidos por los malos espíritus, según afirman algunos autores ingleses. Con todo, las gigantescas fogatas y las máscaras no era lo único que primaba durante esta festividad. Además de todo ello, esta fiesta era considerada un momento propicio para pedir por los espíritus de los fallecidos y para practicar la magia y las artes adivinatorias. Esta última praxis era realizada por los druidas, quienes consideraban que podían averiguar el futuro usando vegetales o sacrificando seres humanos a los dioses. Una barbaridad que a día de hoy ha caído en el olvido durante la noche de Halloween. No es casualidad que Halloween preceda al Día de Todos los Santos. Durante la celebración de Samhain, los celtas practicaban varios rituales. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiese encendido en las casas. Esto lo hacían con dos objetivos. El primero era evitar que los espíritus errantes entrasen en las viviendas al considerarlas frías. El segundo, simbolizar la llegada de la estación muerta y oscura del año. De esa forma, los diferentes pueblos se quedaban totalmente a oscuras y solo eran iluminados por una cosa: las hogueras gigantescas que los druidas encendían en las colinas. Esas fogatas eran encendidas con todo tipo de objeto que los jóvenes reunían en los días previos a la celebración. ¿Cómo lo hacían? Mediante una tradición que se mantiene en la actualidad, pidiendo materiales de casa en casa para la gran hoguera. La barbarie de Samhain continuó hasta el siglo I después de Cristo, cuando los romanos llegaron hasta Britania de manos de Claudio y sus legiones. Después de pisar tierras isleñas, estos civilizaron la festividad erradicando los sacrificios humanos y en su lugar cambiaron a los condenados por los famosos efigies o imágenes representativas. Posteriormente, y en un intento de romanizar todavía más la celebración, la cambiaron por el Festival de Pomona, en honor a la diosa de las manzanas y el otoño. La fiesta aceptada, pero el pueblo jamás olvidó sus creencias. Los magos, chamanes, videntes, los druidas han sido vistos de muchas formas para el cristianismo. Fue sobre todo una amenaza. El fin de los druidas vino con la llegada del cristianismo a la Galia en el siglo IV. En Gales se disiparon rápidamente, aunque sobrevivieron hasta bien entrado la Edad Media.
los bardos, dedicando su arte a las cortes principescas. En cuanto a Irlanda, ya sabes que el cristianismo penetró de forma tardía, por lo que los druidas de la isla Esmeralda existieron hasta la mitad del siglo V. De esta manera, el druidismo desapareció por completo, o por lo menos así parece. Por otra parte, los druidas restantes se ocultaron tras la derrota, pero aún existen quienes aseveran ser los descendientes de los druidas y practican los sacrificios humanos en Inglaterra. Con el paso de los años y usando como vía de entrada la civilización romana, la Iglesia Católica trató de dar una vuelta de tuerca más al festival para acabar definitivamente con las creencias de los celtas. Así fue como en el año 610 el Papa Bonifacio IV instauró la fiesta de los mártires cristianos el 13 de mayo. Esta medida no tuvo mucho éxito, por lo que en el siglo VIII después de Cristo, el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de Samhain. Y más adelante el Papa Gregorio IV amplió esta celebración a todos los santos del panteón cristiano. En esos años fue cuando se cambió el nombre del festival a All Hallows Eve, término que derivaría posteriormente en el actual Halloween. Ahora pasemos a conocer cómo fue que la Iglesia Católica adoptó esta práctica del Día de Todos los Santos al 1 de noviembre. Y entonces, ¿qué pasó con el 31 de octubre? El All Hallows Eve, lo que hoy conocemos como Halloween, en realidad significa víspera de todos los santos, y la palabra ha ido cambiando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Halloween. Pero lo que hoy conocemos es muy diferente a la práctica antigua de hacer rituales, brujerías o prácticas de carácter satánico. No obstante, la motivación a lo esotérico o espiritista tiene mucho significado para los ingenuos niños. Las imágenes de las brujas, disfraces que dan miedo, la motivación egocéntrica de pedir dulces son actitudes opuestas al cristianismo, que se satisfacen más en dar que recibir. Disfrazarse en señal de ocultar nuestra identidad real no es más que una copia de dejar atrás nuestra imagen pecaminosa para obtener la imagen de Cristo. Y otras prácticas como fiestas entre los adultos, señal de desenfreno y obras de la carne. Y alguien pudiera protestar que no somos santos, y de esta manera se descubre la verdadera motivación de celebrar Halloween, pues no es la víspera de todos los santos, y a la santidad en la Biblia es algo muy opuesto a la propuesta por la Iglesia Católica. Y una vez más nos encontramos con una tradición plenamente humana. Ahora veamos cómo se originó el actual Halloween en nuestro nuevo mundo a partir del siglo XIX. La festividad de Halloween llega a los Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Recordemos que los irlandeses son los actuales descendientes de los celtas, por lo tanto su influencia pagano-cristiana se hacía evidente en sus prácticas que se establecieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante las décadas siguientes la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión y el cine. En 1978 se estrenaría Halloween, el film de terror de John Carpenter. Y la fecha del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es solo la versión pseudo-cristiana del original Samhain. Y el 31 de octubre es la práctica normalizada de Samhain, la misma fecha, y hoy en día se considera así. En todo caso, el Halloween no tiene nada de cristiano, ya que Cristo mismo nos invita a leer las Escrituras. Y si de muertos hablamos, la Biblia responde que nada saben ni tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿dónde queda la autoridad de la Iglesia Católica? Tal vez solamente tradiciones de hombres, que Jesús mismo declare que en vano le honran, y suponiendo que Halloween sería para honrar a Cristo. Entonces continuaremos con las famosas historias que los irlandeses han traído a la América.